En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de hoy, domingo 21 después de Pentecostés, en el cual nuestro Señor nos habla de este hombre que tenía una deuda con un rey y que este rey, pues en aquel tiempo se pagaban las deudas de una manera bastante severa, y este hombre pues fue a implorar misericordia con este rey, que no solo tuvo compasión de él, no solo este hombre pedía simplemente que lo esperara y que después le iba a pagar una deuda importante, y el rey tuvo tanta compasión que no solo le dijo que no solo más que eso, él le perdonó la deuda completamente. Así que fue generoso en su perdón hacia este siervo. Pero sucede que este hombre salió justo después de que fue juzgado por este rey, y encontró al salir, encontró a uno de sus compañeros que le debía mucho menos, y lo agarró del cuello y lo estaba estrangulando diciendo: págame. Y este hombre también le pidió lo mismo, es decir, ten paciencia, te lo voy a pagar, espérame un poco. Y él no solo no le perdonó, sino que llamó a la justicia y lo hizo encarcelar, porque no le pudo pagar en el acto. Entonces los otros siervos fueron a ver al rey y le dijeron con pesar: pero ¿cómo es posible que él no haya perdonado si también él fue perdonado? Y entonces el rey lo volvió a mandar a llamar y lo castigó severamente. Aquí dice, lo envió con los verdugos, o sea, un castigo muy severo. Y nuestro Señor dice: pues si vosotros no perdonáis a vuestro prójimo de corazón, Él no dice exteriormente, dice de corazón. Si no le perdonáis de corazón, Dios nos castigará así. Entonces es importante que reflexionemos bien sobre esto, que reflexionemos bien sobre lo que decimos todos los días en el Padre Nuestro, y que Dios nos los hizo, Él quiso que nos los hizo decir para que hacernos comprender la importancia de eso, y entonces nos hizo decir cada vez que decimos el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben algo, no solo a los que nos ofenden, como se dice hoy en el Padre Nuestro moderno, que pues es menos. O sea, no hay personas que no nos han ofendido, pero que tienen deudas con nosotros. Entonces es más amplio decir a nuestros deudores, a los que nos tienen una deuda con nosotros. Puede ser una ofensa, puede ser algo más. Entonces ese sentido de saber tener compasión del prójimo y paciencia, ¿verdad? Este sentido del perdón, de la misericordia, no excluye la justicia en el sentido de que la niega, sino de que las reemplaza por algo mejor, ¿verdad? Pero no niega la justicia. Dios no niega la justicia porque Dios es justo. Pero la misericordia es algo más grande, es algo mayor, algo mejor. Entonces, ciertamente a veces hay personas que nos deben, en las cuales merecieran ser castigadas por algo, pero el perdón es algo más perfecto que podemos practicar, y sobre todo es el perdón de corazón, ¿verdad? Porque a veces no quiere decir que debamos perdonar todas las deudas que las personas tienen con nosotros. Lo que importa es no tener rencor, no tener odio, no desear esa venganza primaria de aquellas personas que solo quieren vengarse
y que no solo ven el desorden del mal que alguien nos ha hecho, sino que ven al prójimo con odio, es detestar al prójimo por eso que nos hizo. Una cosa es detestar el mal que han hecho, porque si alguien se portó mal, nosotros no vamos tampoco a decir que está bien. Eso no es lo que Dios nos pide. Dios no nos pide que justifiquemos algo que está mal. Tampoco nos pide que estemos de acuerdo con eso. Si alguien hizo un crimen, yo no voy a decir que ese crimen está bien. Lo que Dios nos pide es no tener odio a la persona. No es lo mismo. E incluso cuando alguien, por ejemplo, nos quiere robar, nos quiere hacer un daño y llamamos a la policía, no estamos haciendo un acto de odio forzosamente. Puede ser que sí, pero no forzosamente. Podemos hacerlo sin odio, simplemente por el hecho de defendernos sanamente. O un soldado que va a la guerra, que defiende a su país de una agresión injusta, puede matar, pero no lo hace con odio. Es la diferencia de la guerra cristiana con la guerra de aquellos, los paganos, por ejemplo, los musulmanes, que hacen la guerra con odio, con saña, que torturan a sus adversarios por puro placer de verlos sufrir. No es la guerra cristiana. La guerra cristiana es sobre todo una guerra defensiva, pero no es por odio. Entonces, si alguien nos agrede, alguien nos quiere hacer daño, nos podemos defender. Eso se llama legítima defensa y no es pecado. El pecado es el odio, ¿verdad? Y por eso nosotros no debemos odiar a nadie en esta vida. Mientras las personas todavía puedan convertirse, debemos no debemos odiarlas, porque no sabemos si a momento dado esas personas puedan hacerse buenas, y Dios no quiere que los odiemos hasta que, si una persona ya está en el infierno, pues ya esa persona no puede ser objeto de amor, porque ya está confirmada en el mal y ya no se puede separar del mal eternamente, ya es para siempre. Entonces hay que tener el sentido del verdadero perdón cristiano, que no es la aprobación del mal. Así como hoy en esta mentalidad del Concilio Vaticano II, siempre se quiere perdonar, se habla de perdón, se habla de conciliación, de términos completamente modernos, pero se ignora el problema de la verdad, se ignora el problema de la justicia. Dios, al decir que perdonemos, no quiere decir que debamos justificar el daño hecho, o que digamos que está bien, o que digamos que no pasó nada, y aunque sí haya pasado. Entonces nos trata de negar la verdad. El perdón cristiano no es así, ¿verdad? No quiere decir que uno niegue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, alguien condena, por ejemplo, un crimen, no puede decir después, yo en realidad fulanito lo hizo de buena voluntad, no estaba mal y no había intención. Bueno, no se trata de eso, se trata de perdonar a una persona que se arrepiente, y aunque no se arrepienta, uno la puede perdonar, pero no del hecho que está mal. Uno perdona a la persona, uno no le desea mal, pero uno trata de rezar por esa persona para que se convierta, y si rezamos porque se convierta, es porque en el fondo estamos reconociendo que esa persona tiene una real necesidad de perdón. Pero si yo no quiero aceptar que esa persona está equivocada, pues no es ni siquiera necesario que yo rece por ella, porque ¿para qué? Por si ella no tiene ningún problema, su situación está bien. Entonces ya la noción de misericordia se pierde, porque no hay noción de justicia, y la noción de misericordia está fundamentada en la justicia. Está fundamentada en la justicia siempre. ¿Cómo voy a perdonar de algo de alguien que no tiene pecado?
¿Cómo lo voy a perdonar? Porque si no tiene pecado, pues no tengo nada que perdonar. No tengo nada de qué ser misericordioso. La misericordia se aplica a los que están en una situación de culpabilidad. Pero yo tengo que reconocer que esta es culpable para poder ser misericordioso. Entonces, hoy estamos en una época donde se dice cada cosa más absurda y no nos entendemos sobre las palabras. Y por eso tanta desorientación, como hoy apenas se habla de que el Papa Francisco fue por aquí o fue por allá y pidió perdón por los errores de la Iglesia. Entonces, primero, la Iglesia como tal no puede equivocarse porque la Iglesia es de fe y es santa. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia no tiene nunca nada de qué pedir perdón porque la Iglesia es santa, la Iglesia no puede equivocarse. Entonces, lo que ha pasado en la Iglesia que está mal no es obra de la Iglesia, es obra de los hombres que están en la Iglesia. Nosotros como hombres, no como miembros de la Iglesia, es cuando hacemos pecados, cuando hacemos desórdenes, somos nosotros personalmente, pero eso no es culpa de la Iglesia. La Iglesia nos da todo para ser buenos y no nos da nada para ser malos. Así que la Iglesia, aunque seamos miembros de la Iglesia, no todo lo que hay en nosotros es obra de la Iglesia. Así que si hubo un obispo o un católico que hicieron algún error, eso no se puede atribuir a la Iglesia. La Iglesia es santa. Entonces es esa persona, ese individuo que debería pedir perdón eventualmente, si lo hay. Si hay una falta, pero no se puede decir que la Iglesia pide perdón. Eso es una blasfemia. En el fondo es una blasfemia. Entonces, lo que está haciendo este Papa es cada vez hundir más el verdadero prestigio de la Iglesia, y la están haciendo una sociedad completamente terrena, completamente errónea, y que es capaz de pecar. Casi la Iglesia es capaz de pecar al hablar de esa manera, pero la Iglesia no, la Iglesia es santa, es de fe. Entonces está negando que algo de fe con esas actitudes, y nosotros debemos perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros. Yo no tengo derecho a perdonar las ofensas que le hacen a mi prójimo. Eso no me corresponde a mí. Yo no tengo por qué perdonar a otra persona de lo que le hicieron a otra persona. Esas ofensas yo no las puedo perdonar. Así que si alguien me ofendió, pues sí, yo puedo perdonar. Y ahí estoy haciendo un acto de virtud. Pero si yo estoy perdonando las ofensas que se hacen a Dios, las ofensas que se hacen a la Iglesia, ello es un acto de impiedad. Yo no tengo derecho a perdonar esas ofensas. Tengo incluso que repararlas, tengo que, a veces en otros tiempos, incluso la sociedad civil castigaba, la sociedad civil castigaba, cuando la sociedad civil era católica, castigaba las ofensas hechas a Dios, había castigos. El gobierno civil castigaba esas ofensas, los sacrilegios eran castigados. La profanación de la Eucaristía era pena de muerte en otros tiempos. Hoy, ¿cuántas profanaciones de la Eucaristía hay? Y el Papa Francisco no pide reparación por las ofensas hechas a Dios. Pero las ofensas hechas a los hombres, incluso a personas que ni siquiera son católicas, ahí está pidiendo perdón. Está humillando a la Iglesia. No es su función como Papa de hacer eso. No es su misión. Exaltando siempre al enemigo. Como San Pablo decía, tened caridad con todos, pero sobre todo con los domésticos de la fe. San Pablo. Es decir, nuestra caridad primero es con los que son ya católicos, antes que con los extraños. Y hoy se adopta la actitud contraria. Es decir, primero misericordia con aquellos que no tenemos nada que ver, que yo no digo que no hay que tenerla,
Pero primero hay que comenzar por nuestros familiares de la fe, los que son creyentes. Ahí comienza la misericordia, en primer lugar. Sería muy reprochable que una madre de familia dejara a sus hijos, que no les diera de comer, que no les cuidara, por irse a ayudar a no sé quién en la calle y que descuidara a su familia. Pues no estaría bien, eso se entienda, ¿no? Claramente. Entonces hoy la gente pierde cada vez más el sentido de las cosas, del orden de las cosas. Y ahora resulta, cada vez que todos estos actos que hace el Papa Francisco son para humillar a la Iglesia, para hacerle perder su dignidad, para hacer entender que la Iglesia no es divina, que la Iglesia no es algo diferente del mundo. Acaba de declarar hace poco que la Virgen era una mujer normal, y que era una esposa normal, y que era una muchacha normal, y que vivía en la ciudad como una persona normal. ¿Cómo iba a ser normal la Virgen María si ella era inmaculada? Fue preservada por privilegio singular del pecado original. Es la única mujer en la historia que fue inmaculada. Es la única que se le dijo llena de gracia, bendita entre todas las mujeres. No era una mujer normal, ¿verdad? Era la madre de Dios. ¿Cómo va a ser una mujer normal? Entonces Francisco está disminuyendo a la Virgen y la está reduciendo a un plano naturalista. Porque él es naturalista, él está promoviendo la religión del hombre, la religión sin Dios. Y también hace poco declaró que el problema del aborto no es un problema religioso. Él habla de oponerse al aborto, pero ha declarado que el problema del aborto no es un problema, que es un problema humano y que no tiene nada que ver con la religión. Pues esos niños no fueron creados para ver a Dios, no fueron creados para ser cristianos, Dios no les creó el alma para eso. Entonces él está fomentando la religión humanista, que en el fondo eso va a la negación de Dios. Si uno niega la divinidad de la Iglesia, si uno niega la divinidad de Jesucristo, la singularidad de la Virgen María, porque hoy en este mundo democrático todos quieren ser iguales y no es posible. Dios no hizo a nadie igual, todos somos diferentes y a unos son mejores que otros y unos son más dignos que otros, porque Dios lo quiso así. Y la Virgen es bendita entre todas las mujeres, es madre de Dios, no es igual. Dios no es igualitarista. Y hoy vemos que incluso muchos tradicionalistas tienen esos conceptos democráticos. Dios no es democrático. Esa mentalidad del número, ¿no? Y que todos deben ser iguales. No, Dios no lo quiere así. Dios ha creado las diferencias. Y esas diferencias son buenas porque nos dan oportunidad de practicar la caridad entre nosotros. Porque fulanito tiene esta cualidad, pues él va a ayudar a los demás, a aquellos que no la tienen. Entonces Dios le da la oportunidad de practicar la caridad. No es para que él se complazca en sí mismo y se encierre en sí mismo y ya no ayude al prójimo. Y aquel que no tiene, Dios le da la oportunidad de practicar la humildad. Si alguien de nuestro prójimo vemos que tiene algo que nosotros no tenemos, pues démosle gracias a Dios, bendito sea Dios que Dios le ha dado este don a tal persona y aceptémoslo como es. Y eso nos da la oportunidad de que también practicar la humildad. Pero nadie tiene todas las cualidades ni nadie tiene todos los defectos, así que esta diversidad Dios la quiso para nuestro bien. Es una oportunidad de que practiquemos las virtudes. Y el mundo sería muy aburrido si todos fuéramos iguales.
Y de hecho, esta sociedad naturalista, democrática que vivimos, ha hecho la vida más inhumana que antes. Las personas, es menos fácil vivir en esta sociedad democrática y en una sociedad cristiana en la cual se aceptaban las diferencias. No es forzosamente en ese sentido de que fulanito porque tiene una cualidad, ya va a tratar de humillar a los demás, ya va a tratar de exaltarse a sí mismo y aplastar a los demás. No es eso el sentido cristiano. Entonces, tratemos de tener ese sentido, sí, de estas diferencias que crean a veces derechos en justicia, derechos y que hay que aceptarlos, hay que someterse a eso, pero aquella persona que tiene derechos, sea porque su prójimo cometió un error y le debe tiene una deuda con él, pues que aproveche de esos derechos para ser condescendiente, practicar la misericordia, practicar la bondad, y entonces él está creciendo en virtud, creciendo en caridad. ¿Acaso Dios no ha sido condescendiente con nosotros? Como aquí dice la parábola, o sea, nos ha perdonado mucho más de lo que le debemos. Con más razón nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. No hay que confundir ese rechazo que sentimos por el mal o el desorden que alguien hizo, o el mal que alguien nos hizo, que está mal. A veces nosotros tenemos un rechazo, y es normal que tengamos rechazo contra esa injusticia, contra ese error, contra ese pecado. Es normal y debemos tenerlo. Lo que no debemos tener es odio a la persona. Y a veces es difícil, ¿verdad? Porque si tal persona no se hace digno de amor porque se ha portado mal, pues es difícil amarlo. Pero ahí está el mérito, justamente, la oportunidad de practicar la bondad sin justificar el error o el daño que se hizo, sin aprobar el pecado. Y detestando el mismo pecado, uno puede tener amor a la persona. Por eso es difícil perdonar, ¿verdad? Es difícil. Pero también por eso es nuestro Señor que nos hace decir cada vez que decimos el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, para que se nos grave. Pero ya muchos lo dicen por pura costumbre y ni siquiera lo toman en consideración. Es el problema de la oración repetitiva, que aquellos que dicen las oraciones repetitivamente y no piensan en lo que dicen, y no rezan con devoción o con atención, y reflexionan sobre lo que están diciendo, que no somos pericos, somos hombres, somos criaturas inteligentes y debemos usar la inteligencia. Pero pues también es otro de los males de nuestra época, que la gente ya no reflexiona, no sabe reflexionar, tiene pereza de reflexionar, y si uno quiere hacer que reflexione, se molestan porque no quieren reflexionar. Y esa testarudez, esa tontería humana es pecado, porque Dios nos dio la inteligencia para reflexionar. Es un talento la inteligencia, y si nosotros lo enterramos y no lo usamos, estamos haciendo un pecado. Entonces hoy la gente piensa que la tontería no es pecado. Sí es pecado, cómo no. La tontería es pecado, la testarudez es pecado. Y hay gente que es tonta porque no quiere pensar, porque no quiere reflexionar, es pereza. Entonces es una forma de pereza, ¿verdad? De la persona que no quiere. Y por eso hay tantos males en la sociedad, porque la gente no reflexiona. No utiliza todas las facultades que Dios le dio. Por ejemplo, la memoria. Si la gente tuviera memoria de todas las elecciones que ha habido desde hace cuántos presidentes, y cada vez que hay un error, que se equivocaron en un voto, si dijeran, bueno, me equivoqué por esto, ¿no? Bueno, la próxima vez voy a hacer de otra manera. Pero si la gente reflexionara, tal vez México no estaría en la situación que está. Pero todos votan
por costumbre, porque no reflexionan, no tienen memoria del pasado y no tienen inteligencia del presente. Es decir, con los elementos que hoy yo tengo ahorita, actualmente, ¿qué debo concluir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Es tontería y es pecado. Esa tontería es pecado. Y yo pienso que hay mucho de eso en nuestra época. Falta de reflexión. Y eso es lo mismo de este hombre que no quiso perdonar a su prójimo, cuando justamente antes su rey le había perdonado una deuda mucho mayor. Y no solo él no pidió perdón, él pidió que simplemente le tuviera paciencia, que lo esperara. Pero él le perdonó, el rey le perdonó. Y esa ceguedad que acaba de salir y ya está castigando a su prójimo por algo menor. Entonces nosotros pensemos que también Dios nos perdona generosamente cuando nos vamos a confesar, a veces de pecados graves puede ser, y nosotros no perdonamos al prójimo por detalles, estamos así que ya contra alguien y se lo mostramos, ¿verdad? De una manera bien evidente puede ser, ¿verdad? Entonces cuidado. Entonces tratemos de reflexionar sobre esto, tratemos de pedirle a Dios que nos dé. Se necesita también a veces mucho ánimo, mucha caridad para perdonar, pero a veces los santos perdonaban generosamente y eran más amables con las personas que les habían hecho daño que con las que no les habían hecho daño. Dicen que Santa Teresa, aquellos que le hacían daño a Santa Teresa de Ávila, pues generalmente pues eran los que les iba mejor, porque Santa Teresa se ponía a rezar por ellos, se ponía a ayudarles y los trataba mejor que a los demás. Pero por un afán de vencer la tentación de odio, ¿verdad? O de rencor. Y generalmente pues Santa Teresa pues perdonaba, ¿verdad? Así los santos. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé este sentido del perdón, pero que está fundamentado en una noción de justicia, y que es ese sentido de la justicia que se pierde también. Curiosamente, para poder perdonar tenemos que comprender lo que es justo. Y que si perdonamos es porque sabemos que no merece perdón justamente a alguien. Entonces, pero no implica el perdón la negación de la verdad o la negación de la ofensa hecha a Dios o a nuestro prójimo, ¿verdad? Como un esposo, alguien ofende a nuestra madre, nosotros no tenemos derecho a perdonar, en el sentido de que es una ofensa hecha a otra persona. A veces, en ese sentido, debemos hacer respetar el honor de nuestras personas queridas. Ahí se ve que realmente tenemos noción de la justicia. Entonces, si alguien ofende a Dios, nosotros le podemos tratar a veces de explicar, ¿verdad? Pero no, eso no quiere decir que le vamos a aceptar esa ofensa a Dios, ¿verdad? Se dice que hay santos que cuando se blasfemaba delante de ellos, pues a veces eran hasta violentos. ¿Por qué? Porque no era una ofensa a ellos, era una ofensa hecha a Dios, ¿verdad? San Pío V hizo que en Roma aquellos que blasfemaban les atravesaban la lengua con un hierro candente, un santo, un gran santo, ¿verdad? Pero era una ofensa hecha a Dios, no era una ofensa hecha a Él. Y esa es la diferencia, el sentido del perdón. Perdonemos a lo que nos ofenden a nosotros. Y no perdonemos la ofensa hecha a la verdad, hecha al bien, hecha a la iglesia. Eso no tenemos derecho a perdonar o a callar, a veces ni siquiera a callar. Y vamos a pedirle a Nuestra Señora que no es una mujer normal, que no es una mujer ordinaria, que no es una mujer simplemente una mujer como las demás. Es la Madre de Dios, la llena de gracia y nuestra Madre del cielo, Madre de Dios, Madre de toda la humanidad, por motivos sobrenaturales, no por motivos humanos, naturales.
Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.